Welcome everyone. Welcome back to Bienvenidos a todos. Bienvenidos de nuevo al programa. Soy vuestro anfitrión, Danny Haifong. Como podéis ver, me acompaña el periodista independiente y corresponsal de guerra, Elijah Magnier. Muchas gracias por acompañarme, Elijah. Tenemos mucho de lo que hablar, porque Estados Unidos e Israel han comenzado su guerra cinética, su guerra total contra Irán. Muchas gracias por estar conmigo hoy. Thanks so much for joining me today. Es un placer estar con vosotros. Yes, everyone hit the like button. That helps boost the stream. Sí, todos, dadle al botón de me gusta. Eso ayuda a impulsar la retransmisión mientras entramos en este programa tan crucial. Entonces elija primero tu valoración general. Creo que Israel lo llama León Rugiente, su operación. Estados Unidos la denomina Operación Furia Épica. Han llevado a cabo importantes ataques aéreos en Irán, dirigidos contra infraestructuras civiles. Hemos visto más de 40 niños, creo, en una escuela bombardeada por Israel. Y sabemos que Estados Unidos estaba enviando misiles Tomahawk a través del espacio aéreo iraquí. Podríamos seguir y seguir. Irán también ha respondido ahora. Así que, ¿qué te parece si empezamos con tu valoración antes de mostrar nada? Tu valoración de lo que ha ocurrido aquí y de dónde estamos ahora. Gracias por invitarme. Bueno, ante todo, permítanme empezar diciendo que en realidad no se trata de una guerra israelí, porque los israelíes no fueron a la guerra por su cuenta. Cuando lo hicieron en junio de 2025, fracasaron y pidieron al presidente Donald Trump apoyo para detener la guerra. Y tampoco se trata de una furia por parte de los estadounidenses, porque esta es una guerra en nombre de Israel. En realidad, se pretende imponer a Israel, o más bien, intentar imponer a Israel como la única potencia en Oriente Medio capaz de intimidar, acosar o imponer su voluntad a todos los países de la región. Esta es la teoría de Benjamin Netanyahu. Dijo, en realidad no necesito molestarme en pedir a los árabes que firmen un acuerdo. Una vez que Irán desaparezca, todos llamarán a mi puerta. De eso se trata todo esto. Es una guerra para paralizar la economía y la infraestructura militar de Irán, de modo que pueda conducir a la caída del sistema gobernante en ese país. Y la razón por la que digo esto es porque ambos líderes, Benjamin Netanyahu y Donald Trump, dijeron esta mañana que el objetivo de esta guerra, como yo la llamo, es cambiar el régimen en Irán. Ahora bien, Benjamin Netanyahu fue un poco más prudente que Donald Trump. Dijo que quería crear las circunstancias para cambiar el régimen. Según mi comprensión, tras haber cubierto diferentes guerras en Oriente Medio, esto me recuerda a la década de 1990, la guerra contra Irak, cuando el bombardeo de Irak y las sanciones impuestas a Saddam Hussein, junto con el programa Petróleo por Alimentos, llevaron a la caída de su sistema de gobierno después de unos años, cuando la economía del país quedó completamente paralizada. Básicamente, lo que hemos visto hoy son dos operaciones. Los israelíes llevaron a cabo un ataque personal para matar a los líderes. A Benjamin Netanyahu le encanta el lado teatral de cualquier guerra, y Donald Trump eligió el objetivo de una posición militar, un objetivo militar. Así que, por un lado, tenemos a los israelíes matando a líderes políticos y militares. Esto no es algo que haya ocurrido en junio de 2025, porque Israel nos dijo que fueron a matar al ministro de Asuntos Exteriores, al presidente, al líder iraní, a todos los altos mandos, tal como intentaron hacer en junio de 2025, cuando mataron a altos comandantes militares. Y ahora están matando al liderazgo político. Por lo tanto, es completamente diferente, y vemos cómo están actuando los israelíes. Imaginamos que en los próximos días la guerra se volverá mucho más cruel y que los estadounidenses y los israelíes apuntarán a la infraestructura, la energía, la electricidad, el gas, el petróleo, los puertos, el transporte, los sistemas de comunicación, todo lo que sostiene a un país. Quieren asegurarse de que Irán nunca pueda volver a ponerse en pie.
especialmente con las sanciones impuestas al mismo tiempo. Sería extremadamente difícil para Irán recuperarse rápidamente, y quieren crear el escenario perfecto para que el pueblo iraní se levante contra el sistema gobernante e intente cambiarlo desde dentro, después de que los estadounidenses e israelíes hayan preparado las condiciones para que la gente se vuelva contra su gobierno, porque el país ya no podrá proporcionar lo que debería a su población. Yeah, no, that's great points, Elijah. Now, Sí, ese es un gran punto, Elisha. Ahora, aquí tenemos algunos intentos fallidos. Los ataques aéreos israelíes que mencionaste no lograron asesinar al ayatolá Ali Khamenei. Y lo mismo ocurre con el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian. Por supuesto, este es solo el primer día de los bombardeos, y estoy seguro de que habrá muchos más, como dijiste. Pero quería preguntarte, ¿qué ha pasado, Elisha? ¿Qué han atacado primero Estados Unidos e Israel? Veamos eso antes de hablar de la represalia iraní, que también fue bastante rápida. Entonces, primero, ¿qué han golpeado hasta ahora Estados Unidos e Israel? Y encaja eso con lo que crees que ocurrirá en los próximos días también. Bueno, al principio, el procedimiento normal consiste en atacar todos los sistemas de defensa para que los cazas puedan tener control libre sobre el espacio aéreo iraní. Para ello, los israelíes y los estadounidenses necesitan destruir cualquier amenaza potencial para sus aviones, de modo que puedan operar en cualquier parte de Irán, porque Irán, al fin y al cabo, tiene 1.640.000 kilómetros cuadrados. Es enorme, casi como un continente, y tienen las 4 estaciones, lo que significa que las fuerzas iraníes están distribuidas por el norte, el sur, el este y el oeste. Hoy hemos visto algunos de estos ataques en diferentes partes del país. Hubo ataques en Sistán y Baluchistán, en la frontera entre Pakistán y Afganistán, así que eso está en el sureste. Y también hemos visto ataques en el noroeste, en el Kurdistán, en el centro alrededor de Teherán, Isfahán y Karaj, y en muchas otras ciudades, algunas de las cuales se sabe que albergan partes del programa militar de misiles. Esto es lo que Donald Trump dijo que destruiría, el programa de misiles iraní. Ahora bien, a partir de la guerra de junio de 2025, los iraníes comprendieron que no podían mantener sus misiles en camiones y moverlos de un lugar a otro, debido a la capacidad de los israelíes y los estadounidenses para dominar los cielos. Así que se trasladaron a silos subterráneos, desde donde pueden lanzar misiles desde distintas partes del país. Eso hace que sea mucho más difícil para los israelíes y los estadounidenses, incluso con un control total de los cielos sobre Irán. And then brainwave misiles de were brains. Ahora bien, creo que ambas partes, los israelíes y los estadounidenses, entienden que es imposible destruir por completo el programa de misiles iraní. Así que intentarán destruir todo lo que puedan, donde quiera que tengan información, donde detecten un lanzamiento de misiles, porque con los satélites actuales es muy fácil identificar los lugares de lanzamiento. No obstante, Irán posee miles de misiles balísticos. Lo que hemos visto hoy por parte de Irán es interesante. Bueno, podemos hablar de eso por separado, pero sí, hiciste algunos comentarios. El objetivo de los israelíes y los estadounidenses ahora es intentar eliminar al ministro de Defensa, al jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica y a los comandantes en los centros de mando y control, algo que evidentemente no han conseguido, a juzgar por la reacción iraní. Ya llegaremos a eso. Y entonces atacarían los radares, destruirían la marina para asegurarse de que no suponga una amenaza para sus portaaviones. Para ello, también necesitan destruir los misiles superficie-superficie que pueden alcanzar esos portaaviones. Y aquí estamos hablando de cientos de kilómetros. Si hablamos de misiles superficie-superficie y balísticos, estamos hablando de alcances de entre 1.700 y 2.000 kilómetros.
Así que no es una batalla fácil. Por eso, Benjamin Netanyahu, habiendo aprendido de los errores en Gaza y Líbano, no puso el listón muy alto, a diferencia de Donald Trump, y dijo que deberían crear las condiciones, porque sabe que esto podría no tener éxito hoy. Pero para Netanyahu, ya que estamos hablando de él, esta es una guerra personal. No se trata solo de la destrucción de Irán y de su control, sino también de encubrir su fracaso del 7 de octubre. Esta es la única manera en que puede salir impune ante la sociedad israelí y decir, oye, mira, fracasé el 7 de octubre, pero ahora he tenido éxito con Irán. Porque hasta ahora, aunque destruyó Gaza y debilitó a Hezbollah, no ha logrado destruir a Hamas. Sigue hablando de desarmar a Hamas o de destruir a Hezbollah, porque ninguno de los dos ha izado la bandera blanca y ambos siguen reforzando sus fuerzas. Bueno, entonces, ya sabes, por supuesto podemos volver a todo esto más adelante, Elijah. Pero pasemos ahora a esa represalia iraní, porque estoy viendo informes de que los analistas militares estadounidenses se han mostrado algo sorprendidos por la rapidez con la que Irán fue capaz de contraatacar. De hecho, creo que durante la guerra de 12 días tardaron unas 18 horas en recalibrar tras el ataque sorpresa de Israel, con ayuda estadounidense, por supuesto. Esta vez, no tanto. Se lanzó una operación muy rápidamente. Se llama, probablemente lo pronuncie mal, Qatl al-Tufan, que significa meterlo en la tormenta o el diluvio. Meaning putting an end to the storm or the deluge, so I'm saying putting an end to the flood. Así que estoy diciendo, ponerlo en la inundación, en referencia a la inundación de Al-Aqsa, que comenzó el 7 de octubre de 2023. Voy a reproducir unos pocos, los mantendré en silencio, solo unos pocos de los vídeos mientras hablas. Por ejemplo, podemos ver a Bahrein siendo atacado. Este en concreto es de un miembro del personal estadounidense, que está bastante asustado porque está viendo... Déjame subir un poco el volumen. Lo que ocurre fuera de su ventana y no puede ver misiles cayendo sobre la base. Luego tenemos también otra imagen de la Amazona, creo. La base allí se llama Elisha, la quinta flota, creo. ¿Es correcto? Es allí donde estamos viendo informes de ataques por parte de Irán. Aquí está, creo, Al-Udeid, en Qatar. Vemos columnas de humo elevándose. Todo esto está ocurriendo en un periodo de tiempo muy corto, después de los ataques de Israel y Estados Unidos. Y luego está Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, que también está experimentando represalias iraníes. Así que sí, quizá puedas hablar, Elisha, de lo que has evaluado en cuanto a la respuesta de Irán a estos ataques. Lo rápido que fueron, y si son ciertos los informes de que esto tomó por sorpresa a Estados Unidos, y quizá también a Israel. Bueno, ante todo, permítame dejar un punto claro. Anoche, los iraníes y sus aliados sabían que el bombardeo iba a producirse hoy y que la guerra se avecinaba, así que no fue una sorpresa. Sin embargo, es muy fácil decirlo cuando no es posible demostrarlo. No obstante, en junio de 2025, los iraníes fueron tomados por sorpresa. Durante las negociaciones, los estadounidenses dieron luz verde a los israelíes para iniciar la guerra, y los israelíes lograron eliminar a la mayoría de los principales dirigentes. Ahora, en esta situación, era importante para el gran ayatolá Sayed Ali Khamenei renombrar y designar a un nuevo líder. Han comprendido el mecanismo ahora, y por eso les llevó tanto tiempo. Además, muchos de estos centros de mando y control fueron destruidos en junio de 2025, en la primera hora del ataque. Esta vez es diferente porque estamos viendo varios puntos en la represalia iraní. En primer lugar, es necesario evaluar qué están atacando las fuerzas ofensivas. Porque hemos visto a Irán atacar a los israelíes de la misma manera. Así que si Israel ataca únicamente y de forma exclusiva objetivos militares, entonces los iraníes van a atacar exactamente el mismo tipo de lugares.
un centro de investigación, una base militar, un centro de la Guardia Revolucionaria. Por otro lado, atacan a las fuerzas de élite, a los centros de élite israelíes y así sucesivamente. De este modo, realmente crean un equilibrio y para ello necesitan una evaluación inicial. Durante junio de 2025, la mayoría de los líderes, en particular el comandante de misiles, mataron en Ibn Ring. Lo que hizo Irán es exactamente lo mismo que hacen sus aliados, como Hezbollah. Así que no hay un solo comandante que controle toda la unidad. En su lugar, hay varios subcomandantes que pueden sustituir al comandante y a su adjunto. En cada puesto, hay al menos 4 personas que no están en el mismo lugar, pero que tienen los mismos conocimientos, la misma información y las mismas instrucciones. A qué objetivo atacar y cuándo, según la capacidad de cada unidad. Por eso, hemos visto una reacción tan rápida por parte de los iraníes, lanzando misiles desde diferentes ubicaciones. Pero otro punto que hemos observado, desde esta mañana hasta hace apenas una hora, es que Irán ha estado utilizando tipos de misiles más antiguos. ¿Cómo lo sabemos? Porque antes, el misil tardaba entre 10 y 12 minutos en alcanzar sus objetivos en Israel. Sin embargo, en el último lanzamiento, cuando los israelíes estaban advirtiendo a la gente que se refugiara, los misiles ya estaban sobre Israel. Eso significa que ahora estamos viendo un tipo específico de misil balístico que llega a Israel en unos 5 o 6 minutos. Así que los iraníes están mezclando algunos misiles nuevos con los antiguos, demostrando que tienen el control total y que intentan saturar los sistemas de interceptación israelíes y estadounidenses, y los de sus aliados, incluidos los británicos, para que no puedan interceptar todos los misiles. Pero también hemos visto a Irán lanzar, no voy a decir misiles primitivos, pero sí antiguos, contra países del Golfo y bases militares estadounidenses en Qatar, Al-Udeid y en los Emiratos, especialmente en los Emiratos, debido a su relación muy estrecha con Israel, así como en Kuwait, Bahrein y Jordania, pero no en Omán. También hemos visto ataques en Erbil, en el Kurdistán. Los iraníes se están asegurando de que el mensaje llegue, un mensaje político dirigido al pueblo estadounidense y a los políticos, para ponerlos en contra de Donald Trump y decir, mirad, los iraníes están contraatacando. Prometieron bombardear el Kurdistán, incluso si estaba evacuado. Y cumplieron su promesa, igual que lo hicieron en 2020 cuando los israelíes mataron al general Qasem Soleimani. En enero de 2020, en Irak, los iraníes bombardearon la base aérea estadounidense de Al-Assad. Luego, de nuevo, atacaron en junio de 2025, después de que los estadounidenses bombardearan el sitio nuclear iraní, e Irán respondiera contra la base estadounidense de Al-Udeid en Qatar. Así que ahora estamos viendo el primer movimiento de los iraníes, diciendo, esto es lo que voy a hacer. Todos los países de Oriente Medio se verán implicados. Por ahora, solo estamos hablando de bases estadounidenses. Los iraníes no han empezado con la navegación ni con bloqueos marítimos. Al menos, todavía no. Por lo tanto, esta es una carta que Irán está mostrando que es plenamente capaz de usar, dañar la economía mundial. Y también es una invitación a todos los países árabes para que presionen a Donald Trump a detener la guerra, porque saben lo que se avecina si esta guerra dura semanas o meses. Donald Trump tiene 60 más 30, es decir, 90 días para actuar sin la aprobación del Congreso. No creo que pueda durar 90 días. Creo que si los estadounidenses quieren bombardear durante 4 días o una semana, entonces realmente tendrán que usar todo el poder que tienen para paralizar la economía iraní y causar un daño económico real a Irán sin derribar el sistema gobernante. Pero para eso, los iraníes también bombardearán los recursos energéticos del Golfo que conocen bien, recursos de los que dependen los estadounidenses,
los europeos y el resto del mundo. Lo harán para asegurarse de que todos paguen el precio, no solo Irán. Y la razón por la que digo esto es porque los estadounidenses y los israelíes le dijeron a Irán que su objetivo es destruir el sistema de gobierno actual. En otras palabras, le están diciendo a los iraníes, vamos a matarte y a destruirte. Por eso, los iraníes ahora están contra las cuerdas, y la única opción que les queda es luchar con todas sus fuerzas. Sí, sí. Y estoy seguro de que recuerdas, Elijah, que el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Mark Milley, como él mismo se llama, le dijo a Donald Trump, según los informes, que una vez que esto empiece, no está claro dónde termina, debido a las limitaciones de Estados Unidos y a las capacidades desconocidas de Irán. Y ahora, creo que lo que estamos viendo, y parece que lo que estamos viendo, es que Irán ha respondido tan rápidamente que resulta evidente. Me pregunto si podrías comentar esto. Se pensaba que el sistema de misiles de Irán estaba realmente muy mermado. Y tú me estás diciendo que Irán, en realidad, está empezando con misiles más antiguos, lo que significa que probablemente aún queden misiles más avanzados por utilizar. Así que quizá puedas comentar eso. Bueno, por lo que sé de cómo actúa Irán, es que Irán nunca muestra todas sus cartas a la vez. Tiene mucha paciencia. Por eso es importante entender cómo funciona el sistema de misiles de interceptación. Un solo misil no puede necesariamente derribar a otro. El sistema de interceptación puede necesitar disparar 3 o 4, y no es perfecto. Los israelíes lo dijeron hoy, porque hemos visto muchos misiles cayendo sobre Israel y explotando, y han invitado a los residentes a buscar refugio, admitiendo que el sistema de interceptación no es perfecto. Así que, cuando los iraníes lanzan sistemas de misiles más antiguos y logran colar 2 o 3, esos pocos son suficientes para causar daños graves a sus objetivos y burlar los sistemas de interceptación. El sistema de interceptación no puede detener los misiles balísticos iraníes modernos, y vimos prueba de ello en junio de 2025. También vimos la destrucción a gran escala que estos misiles pueden causar y los límites del suministro israelí de misiles interceptores. A pesar de que los estadounidenses se aseguraron de cubrir todas las necesidades de Israel, e instalaron sistemas adicionales en Grecia y Chipre. Tienen portaaviones en el mar y cazas en el aire para interceptar los misiles entrantes, pero no en las zonas donde están cayendo, porque eso también pondría en peligro a los aviones aliados en vuelo. Así que esta no es una guerra que los estadounidenses y los israelíes puedan sostener durante mucho tiempo, porque realmente no tienen suficientes recursos. Pero para Irán, Teherán debe pensar como si esta guerra fuera a durar muchos meses más. No puede usar todo su poder en la primera semana y luego decir, de acuerdo, ahora no tengo nada con lo que contraatacar y los estadounidenses pueden seguir bombardeándome junto con los israelíes. Para los iraníes, es importante lanzar entre 100 y 200 misiles el primer día. Esos son los sistemas de misiles más antiguos. Y luego, lanzar entre 15 y 20 por día después de eso, no más. Esos son los misiles modernos que pueden alcanzar esos 15 a 20 objetivos e infligir un daño real. En Irán entienden que cada misil que cae sobre Israel, los que van a gritar no son los ciudadanos israelíes, sino los estadounidenses, porque es allí donde se sentirá, más en Washington que en Tel Aviv. Sin embargo, eso no significa que los estadounidenses se vayan a librar. Su imagen ya ha sufrido un golpe, porque Irán es el primer país en la guerra moderna que ataca simultáneamente tantas bases estadounidenses y desafía al país más poderoso del mundo, dispuesto a contraatacar y seguir adelante sin ser inflexible. Esto es algo que Donald Trump trajo a Estados Unidos. Está sacudiendo su imagen, incluso si golpea a Irán. Irán no necesita ganar. Irán no necesita perder. Solo necesita seguir contraatacando. Eso, para Irán, es una victoria.
That for Iran is a victory. Yeah, I mean, that's what I was thinking as I was scouring all of Sí, quiero decir, eso es lo que estaba pensando mientras revisaba todo. Voy a buscar más, todas las imágenes de la represalia de Irán. Ya sabes, algunos pueden burlarse y decir, oh, ¿me oyes? Hola, hola, Elijah, ¿me oyes? Creo que... Vale, veamos. No sé por qué lo hemos perdido. Quizá pueda volver. Espera, no sé qué está pasando, pero tal vez vea tu configuración. Quizá recarga, actualiza, revisa el chat privado a ver si funciona. Vale, quizá actualiza. Espera. Vea qué. Tienes tu... Vale, actualiza. Puedes mirar en tu teléfono. Actualiza y te volveré a añadir. Vale, te volveré a añadir. Bien, así que Elijah volverá, porque iba a preguntarle eso. Mientras veía la represalia de Irán, pensaba que Irán realmente está haciendo historia. Y aquí está Elijah, ahora mismo. Veamos si puede oírme ahora. ¿Me oyes ahora, Elijah? Elijah right now. Let's see if he can hear me now. Can you hear me now, Elijah? Sí. Yes. I don't know what happened there. No sé qué pasó ahí, pero quería preguntarte, dado todo lo que has dicho, mientras revisaba todas las grabaciones y los informes sobre la represalia de Irán, pensaba en lo histórico que es esto. Se puede mirar atrás a todas las guerras que Estados Unidos ha librado en el pasado. A menudo decimos, incluso en este programa, que Estados Unidos ha perdido muchas guerras. Sin embargo, Estados Unidos nunca había sido golpeado de vuelta con este tipo de tecnología, con este tipo de armamento tan rápido en respuesta a su propio ataque. No creo que jamás en su historia. Quiero decir, Vietnam, Afganistán, podríamos seguir y seguir, todas las guerras que Estados Unidos ha perdido. Esta vez, sin embargo, Estados Unidos tiene que lidiar con que sus bases, desde Bahrein hasta Kuwait, y según informan, Arabia Saudí, están siendo atacadas una y otra vez. Y luego, Elijah, voy a sacar esto. Ni siquiera hemos hablado todavía del potencial de que esto se convierta en un problema para Estados Unidos en lo que respecta a, déjame encontrarlo aquí, aquí está, los activos navales. Elijah, ha habido informes de que Irán ya ha enviado drones hacia el USS Abraham Lincoln. Ahora hay noticias de última hora de que han alcanzado un buque de apoyo de combate con misiles. Sabemos que el USS Gerald Ford está respaldando a Israel en este momento y que tiene sus propios problemas internos. Entonces, ¿alguna reacción a esto? Porque todos estos acontecimientos siguen en curso. Yes, we will see a lot of Sí, vamos a ver muchos drones y otros misiles, incluidos misiles Tomahawk, utilizados en esta guerra, no solo aviones de combate o misiles balísticos, porque es importante para ambos bandos seguir enfrentándose para asegurarse de que los sistemas de defensa queden expuestos o se vean sobrepasados. Por esa razón, sabemos que los portaaviones estadounidenses no son realmente un factor decisivo en esta guerra, porque los estadounidenses y los israelíes necesitan enviar al menos entre 30 y 50 aviones bombardeando al mismo tiempo. También necesitan mucho más escolta y reabastecimiento en vuelo. Así que va a haber mucha presión sobre los estadounidenses y los israelíes para llevar a cabo esta guerra de manera eficaz. El momento será crucial para determinar cuánto tiempo podrán mantenerla. Si quieren embarcarse en una guerra larga, cosa que dudo que Donald Trump pueda sostener, y desde luego Israel tampoco, entonces en una guerra prolongada podrían perder lo que ganaron el primer día. Pero si quieren una guerra corta, entonces no se alcanzará el resultado deseado. En toda guerra, no solo observamos lo que ha sido dañado, también analizamos si se han cumplido los objetivos. Si los israelíes y los estadounidenses logran sus objetivos, bien. Si fracasan, entonces, esta guerra no será una victoria para ellos, incluso si están coordinando a este nivel por primera vez. Pero no es la primera vez que coordinan. En cada guerra iniciada por los israelíes, los estadounidenses estaban presentes. Incluso en Gaza, los israelíes no pudieron hacerlo por sí solos. Al principio, Joe Biden envió 2,000 soldados de la Fuerza Delta a Israel, junto con aviones de carga y apoyo naval, para ayudar a los israelíes a interceptar misiles. Todo el apoyo que Israel pudiera recibir.
Israel no puede llevar a cabo una guerra por sí mismo. Por eso, esto será o un fracaso para Israel y los estadounidenses, o tendrán éxito juntos en cambiar el sistema de gobierno en Irán. Pero eso no va a suceder de la noche a la mañana. Y desde luego, no va a ocurrir durante esta guerra, porque los disturbios y manifestaciones ya tuvieron lugar a finales de diciembre y principios de enero, y fueron controlados por las autoridades iraníes. Por lo tanto, no podemos pensar que los israelíes y los estadounidenses contarán con apoyo local, pero inevitablemente habrá personas descontentas con la situación económica en la que se quedarán. Recuerdo la guerra entre Irán e Irak, que cubrí sobre el terreno cuando Hashemi Rafsanjani era presidente. Él perdió al final de la guerra porque siempre hay consecuencias después de una guerra, consecuencias económicas contra las que la gente se rebela y quiere cambiar. Entonces, ¿cómo quieren ese cambio? ¿Quieren cambiar todo el sistema de gobierno o quieren cambiar a las personas por las que votaron? Y ni siquiera eso está confirmado. Así que básicamente, los israelíes y los estadounidenses no avanzan hacia nada confirmado o concreto que puedan lograr en esta guerra, aparte de tener un poder militar muy fuerte capaz de destruir. Destruir, eso sí pueden lograrlo. Sí, pueden lograrlo. Ya hemos visto que están atacando mucha infraestructura civil, por supuesto, han ido tras instituciones gubernamentales y han intentado asesinar al liderazgo. Pero al mismo tiempo, y no lo sé, ha habido algunos informes de que quizá parte del alto mando de la Guardia Revolucionaria Islámica ha sido asesinado en estos ataques. Pero también está, Elijah, este hecho, o al menos esta afirmación, una afirmación muy contundente, del general de la Guardia Revolucionaria, Ibrahim Shabari, que dice que Irán va a presentar armas que nunca hemos visto antes. Trump debería saber que Irán está preparado para luchar contra Estados Unidos durante años, lo cual quizá no debería sorprendernos, porque Estados Unidos lleva años librando una guerra de agresión de muchas formas distintas contra Irán, y todas las guerras que ha librado Estados Unidos han durado años. Pero esta guerra va a ser diferente si se prolonga durante años. Y como dijiste, es probable que por Israel no puedan resistir ni siquiera semanas, y mucho menos años. Sí, eso es cierto. No pueden continuar durante semanas. Sin embargo, hay una ventaja que tienen los estadounidenses y los israelíes. Como fueron ellos quienes iniciaron esta guerra ilegal y no provocada, también son quienes pueden ponerle fin. Al final del día, si le dicen a Irán, de acuerdo, queremos detener esta guerra, bueno, son ellos quienes atacaron a Irán. Por lo tanto, los iraníes no dirán, oh no, queremos continuar, porque para Irán es importante preservar el país, detener la guerra, reconstruir y asegurarse de que los israelíes y los strengths no logren sus objetivos. Por lo tanto, lamentablemente, los israelíes y los estadounidenses son quienes iniciaron esta guerra y pueden detenerla, incluso si Irán pudiera decir, cuando empiezas algo, no puedes simplemente detenerte, especialmente si los israelíes y los estadounidenses no logran alcanzar sus objetivos. Sin embargo, según mi experiencia, Irán no continuará bombardeando si los estadounidenses y los israelíes ya han tenido suficiente. Al fin y al cabo, para Irán, mientras el país y sus recursos permanezcan intactos, detendrían la guerra. Así que sí, los iraníes pueden continuar, porque han pensado durante mucho tiempo en cómo llevar a cabo esta guerra, considerando que si los israelíes y los estadounidenses quieren continuar, entonces pueden hacerlo. No obstante, no creo que Irán vaya a aceptar detener la guerra sin un acuerdo adecuado. La guerra de junio de 2025 se detuvo sin un alto el fuego. Terminó simplemente porque Benjamin Netanyahu contactó con Donald Trump, le pidió que detuviera la guerra y Trump llamó a los omaníes y a los cataríes para mediar, y eso fue todo. No hay tratado, ni acuerdo, nada. Hoy, los estadounidenses y los israelíes
han violado el derecho internacional. Atacaron a un miembro de la ONU, un país soberano, sin provocación. Y como violaron el derecho internacional, no les importa. Aunque un alto el fuego tenga poco significado, ya que Estados Unidos demostró ser poco fiable al reanudar la guerra durante las negociaciones diplomáticas, los iraníes siempre pueden decir, bueno, hemos firmado un acuerdo y esto se ha acabado. Pero quiero decir, todavía estamos en las primeras horas de la guerra. Aún es demasiado pronto para hablar del final de esta campaña insensata. Sí, quiero decir, Israel y Estados Unidos. El propio Israel ha dicho que esto va a durar. Quiero decir, lo dijiste antes, Elijah, esto se siente como, y parece que, y da toda la impresión de que Israel está al frente de la operación, o al menos es el cerebro de la misma. Estados Unidos está muy implicado, ya sabes, siendo el gran padre de Israel y ayudándole donde necesita ayuda. Y solo quería mencionar algunos otros acontecimientos de última hora. Hay informes de Al-Mayadeen que dicen que entre los objetivos de los ataques de Irán hasta ahora se encuentra la estación de radar estadounidense en una base de Sun News en Qatar, la FPS-132. El radar se utiliza para detectar misiles balísticos. Tiene un alcance de 5.000 kilómetros y un coste aproximado de $1.100 millones. Así que, una vez más, los daños siguen acumulándose. Y no hemos hablado demasiado de Israel, pero Israel está siendo golpeado. Israel fue uno de los primeros objetivos de los ataques de represalia que lanzó Irán. Y aquí se puede ver a Haifa, como durante la guerra de 12 días, recibiendo la mayor parte de los daños, al igual que Tel Aviv. ¿Sabes, Elijah? Quería preguntarte esto. Irán dijo que se convertiría en una guerra regional si llegaba a producirse. E inmediatamente vimos a Ansar Allah de Yemen salir y declarar que ahora se han unido a la guerra. Creo que lanzaron una andanada de misiles contra Israel. También hay algunos informes que dicen que están cerrando el Mar Rojo y el estrecho de Bab al-Mandab, o al menos que van a atacar a las partes agresoras allí. Así que hablemos de esto. Va a extenderse regionalmente. Y estamos a punto de ver al eje de la resistencia, liderado por Irán, llevar a cabo una campaña coordinada contra este acto de agresión. Bueno, es demasiado pronto para decirlo porque ya es algo regional, dado que hay 5 países del Golfo implicados hasta ahora en esta guerra. Las bases estadounidenses en esos países han sido bombardeadas, así que se puede decir con seguridad que esos países mismos han sido atacados. Así que no es realmente una guerra limitada solo a Irán, es Israel, y luego están Qatar, Arabia Saudí, Bahrein, los Emiratos, Kuwait y Jordania. Así que tenemos 6 países implicados hasta ahora, más Irán, Israel y Estados Unidos, no como país sino como fuerzas activas en Oriente Medio. Si los hutíes de Ansarullah en Yemen entran en esta batalla, lo más probable es que sí. El día que Irán sienta la necesidad de cerrar el Mar Rojo se cerrará. Y si se cierra el estrecho de Hormuz, lo más probable es que sí, aunque depende de cuánto dure esta guerra, pero no desde el primer día. Como dije, los iraníes no muestran sus cartas de inmediato. Hezbollah, bueno, creo que esta es una gran oportunidad para que Hezbollah se una a la batalla, independientemente de la destrucción, para imponer unas reglas de enfrentamiento a Benjamín Netanyahu y detener sus continuas violaciones diarias del derecho internacional y de la soberanía del Líbano. No obstante, no ocurrirá desde el primer día, porque Irán acaba de empezar a responder a quienes atacaron al país. Necesitamos darle más tiempo para ver si Irán decide diversificar su represalia en diferentes frentes. Diversificar las fuerzas o los objetivos de ataque, en este caso Estados Unidos, Israel y sus aliados en la región. Entonces podrían abrir distintos frentes para demostrar que el riesgo de una extensión del conflicto es real.
Cuanto más grande se haga esta guerra, más fácil será detenerla, porque será entonces cuando otros países intervengan y pidan a los estadounidenses que dejen de luchar en nombre de Israel. El primero en hacerlo fue ya el ministro de Asuntos Exteriores de Omán. Es quien actúa como intermediario entre Irán y Estados Unidos, acogiendo negociaciones en Mascate, Omán y en Ginebra y Viena. Dijo que los estadounidenses están librando esta guerra en nombre de los israelíes y que deberían detenerse, porque le dijeron que los estadounidenses fueron honestos en las negociaciones y más tarde descubrió que no lo eran. Así que sí, está creciendo. La guerra se está expandiendo. Más países se están involucrando y se espera que más fuerzas se unan si esta guerra dura mucho más de lo previsto o si los daños a Irán siguen aumentando. Porque si Hezbollah y Ansarullah no contraatacan y se unen a la batalla junto con los iraquíes, entonces, después de Irán, les tocará a ellos y son plenamente conscientes de ello. Por eso, les conviene repartir el daño entre distintos países al mismo tiempo y esperar poder imponer un alto el fuego que impida a Benjamin Netanyahu violarlo en el Líbano o bombardear Irak, como hizo hoy contra Hashd al-Shaabi en Jufa Safar, al sur de Bagdad. Y en cuanto a Yemen, sin duda, su turno llegará después de Irán, a menos que Yemen se una y se alcance un acuerdo global para detener esta guerra. Sí, no, las apuestas son increíblemente altas, Elijah. Quería preguntarte, ¿qué crees que causó todo este proceso? Vimos informes publicados por Politico que decían que Estados Unidos quería que Israel iniciara el primer ataque porque quedaba mejor políticamente para la administración Trump. Pero luego, todo esto ocurrió tan rápido. Donald Trump salió y dijo que los estadounidenses iban a morir en esta guerra. Y para mí, eso es impactante. Tengo curiosidad por conocer tu proceso de pensamiento en tu análisis sobre por qué Estados Unidos, porque creo que deberíamos dejarlo claro, es lo que hace que todo esto sea posible. ¿Por qué Estados Unidos está apostando tan fuerte por esto? ¿Qué provocó esta prisa? ¿Consideras que este ataque es de naturaleza estratégica? ¿O crees que forma parte de un cálculo que ha salido mal? Porque hemos visto a Estados Unidos estar a punto de atacar a Irán un par de veces en el último mes más o menos. Y ahora estamos aquí. Y esto ocurre después de que el Pentágono, según se informó, o al menos se filtró, intentara desaconsejarlo. No es nada estratégico para Estados Unidos, pero sí lo es para Israel, y lo explicaré. Irán no representa un peligro para los estadounidenses, porque Estados Unidos está lejos de Asia Occidental, y los iraníes nunca han tomado la iniciativa de atacar un objetivo estadounidense. Es al revés. Los estadounidenses tomaron la iniciativa de atacar a Irán, y los israelíes hicieron lo mismo. Eso significa que no hay un interés real para los estadounidenses, especialmente cuando se sientan a negociar un acuerdo nuclear, después de que Donald Trump dijera que había diezmado y aniquilado, esas fueron sus palabras, el programa nuclear iraní. Como el JCPOA, el acuerdo nuclear firmado por Barack Obama en 2015, estaba previsto que expirara en octubre de 2025, Donald Trump quería un nuevo acuerdo. No porque el anterior no fuera bueno, sino porque había terminado. Iba a finalizar automáticamente, aunque él ya se había retirado en 2018. Y ahí fue donde comenzó todo el problema entre Irán y Estados Unidos. Los iraníes estaban dispuestos a aceptar inspectores de Estados Unidos y de la ONU, a congelar la producción de enriquecimiento nuclear, a ponerla bajo el control del OIEA, la organización nuclear, y asegurarse de no enriquecer uranio por encima del 3,75% o del 20% con fines médicos y de investigación. De hecho, Irán alcanzó el 60% solo después de que Donald Trump se retirara del acuerdo en 2018. Luego,
Un año más tarde, en 2019, Irán comenzó a enriquecer uranio hasta el 60%, porque los estadounidenses impusieron sanciones máximas y los israelíes empezaron a asesinar a más científicos nucleares iraníes. Por eso, Irán necesitaba tener poder de negociación para lograr el levantamiento de las sanciones y expresó su disposición a hacerlo. En ese momento, los estadounidenses estaban negociando con los iraníes, pero lo hacían de mala fe. Durante las negociaciones, se suponía que iba a celebrarse una reunión el lunes en Viena y los estadounidenses iniciaron la guerra el domingo. Es exactamente lo mismo que hicieron en junio de 2025. Ahora bien, ¿va a beneficiar esto a Estados Unidos de alguna manera? No, porque los iraníes no confiaban en los estadounidenses, y ahora, aún menos que antes. ¿Es estratégico para Israel? Sí, porque para Israel es importante ser la única fuerza dominante en Oriente Medio. Los iraníes empezaron a aumentar su influencia en la región debido a la intervención estadounidense y a las guerras ilegales en Afganistán, Irak, Libia y Siria. Así que el vacío fue llenado parcialmente por Irán, y fue entonces cuando Irán avanzó aprovechando los errores de los estadounidenses. ¿Representaba eso un peligro para Israel? No de inmediato, pero para Benjamin Netanyahu suponía un peligro para su carrera política, porque tiene elecciones en octubre de 2026, este año, y necesita vender la idea de que realmente destruyó a Irán, aunque sean los estadounidenses quienes estén haciendo el trabajo. Y si observas lo que ha estado diciendo durante los últimos 16 años, la afirmación de que Irán estaba a solo días, semanas o un par de meses de tener una bomba nuclear, nunca hemos visto realmente esa bomba nuclear. Así que todo lo que Benjamin Netanyahu está promoviendo tiene como objetivo crear caos en Irán, un país que limita con otros 7, y extender el caos por toda Asia Occidental de una forma de la que la región quizá nunca se recupere. Incluso ahora, Libia no se ha recuperado de la guerra de 2011 y estamos hablando de 15 años después. Irak en 2003 no se había recuperado, independientemente de la guerra, su final y todo lo que ocurrió allí. Los estadounidenses siguen siendo capaces de amenazar a Irak, de elegir y designar al primer ministro, incluso si la mayoría en el Parlamento elige a la persona, y me refiero aquí a Nouri al-Maliki. Así que los estadounidenses todavía tienen influencia y siguen controlando los ingresos del petróleo iraquí. Siguen dejando sus huellas por todo Oriente Medio. Eso no significa que Irán represente un peligro existencial, ni para Estados Unidos ni para los israelíes. Y decir, como afirmó el portavoz de la Casa Blanca, Levitt, que el hecho de que Irán diga muerte a América constituye una amenaza existencial es bastante idiota y ridículo, por la sencilla razón de que Irán no tiene una bomba nuclear, mientras que los estadounidenses poseen miles de ellas, el segundo país después de Rusia, si no compitiendo con Rusia. En segundo lugar, los estadounidenses son el país más poderoso del mundo. Tienen casas, aviones y portaaviones, y rodean a Irán con bases militares. Por lo tanto, quien representa el verdadero peligro es Estados Unidos, que supone una amenaza para Irán, y no al revés. Sí, definitivamente. Quiero decir, no se puede negar esto. Y todo lo que acabas de decir, Elijah, anula por completo la justificación de Donald Trump, la justificación de 8 minutos que dio en un lugar no revelado, donde empezó diciendo, estamos haciendo esto para proteger a los estadounidenses del régimen iraní. Creo que muchos estadounidenses se están preguntando qué peligro real existía. Y ahora Estados Unidos está en esta guerra. ¿Te parece que lo que intenta hacer Estados Unidos es similar a cómo libró guerras anteriores? Quiero decir, estuvo implicado en mucha agresión en la región, contra Irak y otros lugares, durante muchos años. Tuvimos la Guerra del Golfo, y luego la invasión de 2003, y la Guerra del Golfo con aquellas sanciones causó mucho daño. ¿Te parece que esto es una especie de repetición del mismo modelo? ¿Y crees que funcionará del mismo modo que con Irak?
does it stand to work in the same way as it did with Iraq? Well, even worse because Iran has a lot of Bueno, natural aún resources peor, apart from porque Irán oil, tiene gas, muchos recursos refining, naturales además del petróleo y el gas. oil to Está China, suministrando gas a Irak, vendiendo petróleo a China y a otros países. Así que es importante para la región ver a Irán estable. what the Americans are Lo que los unaware estadounidenses no se dan cuenta es que están creando un país desestabilizado y no han aprendido la lección de las guerras en Irak, Siria, Afganistán, Vietnam y Libia. No han aprendido la lección. Es tremendo entender hiervoor id, daunanses. Donald Trump dice completamente negro el pori nula iraní. a nuclear weapon or nuclear program. And then we have the inspector, the UN inspector saying Y luego tenemos al inspector de la ONU diciendo que no hay pruebas de que Irán tenga un arma nuclear o pueda desarrollar una en las próximas semanas. Y luego tenemos a Trump diciendo, quiero evitar que Irán tenga un arma nuclear. Pero si has diezmado el programa nuclear, ¿cómo puede Irán tener un arma nuclear si no hay programa nuclear, según lo que has estado anunciando desde junio de 2025, con cada hermoso y encantador Bezos que vino a membralización iraní? Este es el lenguaje de Donald Trump. Es extremadamente favor, tiene un sentido. Donald Trump is extremely poor and it doesn't make any sense. So we're not dealing with a stable president. Así que no estamos tratando con un presidente estable, ni con alguien que realmente tenga conocimientos sobre geopolítica, alguien que entienda a dónde quiere llegar desde aquí, antes y después de la guerra. ¿Cuándo va a detenerse y bajo qué criterios? ¿Cuáles son sus objetivos si su objetivo principal es inalcanzable? No estamos hablando de una persona equilibrada que entienda de geopolítica. Estamos hablando de una persona teatral que crea distracciones, espectáculos y desvíos a diario, pero no una política reflexiva para el progreso de la humanidad, ni siquiera para el beneficio de Estados Unidos. ¿En qué se benefician los estadounidenses de gastar miles de millones de dólares bombardeando un país lejano, como Irán, en nombre de Israel? A country that is far away like Iran on behalf of Israel. What is the gain of the American people? How this is ¿Qué ganan los estadounidenses con esto? ¿En qué contribuye a su vida diaria? En absoluto. Al contrario, el precio del petróleo subirá, la moneda se devaluará, y esto es lo que nos queda, junto con el sistema de gobierno de Irán tal como es. Así que hemos visto estas acciones que son irracionales y, sinceramente, sin ningún objetivo claro. Se toman simplemente porque Donald Trump cree que es buena idea ir y bombardear Irán, mientras sigue afirmando que es un presidente pacifista que merece una medalla del Congreso o un premio Nobel. Realmente no entendemos qué están haciendo los estadounidenses. Nobel Prize. We don't really understand what the Americans are doing. Well, those are a great point. Bueno, because esos son muy buenos puntos, porque en realidad estamos viendo un poco de ese desmoronamiento que mencionabas. Esa falta de lo defines como una falta de estrategia, y muchos de los objetivos, al menos en la fase inicial de este ataque, no han tenido éxito. Y esto acaba de conocerse. De hecho, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, estaba en NBC News mientras todo esto ocurría, y habla como Estados Unidos e Israel no lograron alcanzar a ningún miembro de la Guardia Revolucionaria, ni de iraní que esperaban. Aquí vamos. And the Iranian leadership as they had hoped. Here we go. Agradezco tus comentarios. Tenemos una serie de otras preguntas que quiero hacerte, pero solo para aclarar las cosas a nuestra audiencia ahora mismo. ¿Puedes confirmar específicamente que el Ayatollah Ali Khamenei está vivo y por separado que el presidente iraní está vivo en este momento tras estos ataques estadounidenses e israelíes? Hasta donde sé, sí, están vivos, y también el jefe del Poder Judicial y el presidente del Parlamento. Todos los altos cargos están vivos, incluido el secretario del Consejo de Seguridad Nacional. Así que todos están en su puesto. Estamos gestionando la situación y todo está bien. So everything is fine. I mean, that doesn't. Así que todo está bien. Quiero decir, no parece que haya mucho miedo por parte de Irán, Elijah. Es todo esto palabrería y fanfarronería. Es decir,
Oímos todas las advertencias. Oímos que Irán está preparado para luchar durante años. Y ahora estamos escuchando, públicamente, en los principales medios occidentales, al ministro de Asuntos Exteriores de Irán decir que, al menos por ahora, Estados Unidos e Israel han fracasado en ese objetivo tan importante que Donald Trump anunció al mundo: deshacerse del liderazgo iraní. Well, look, only Iranians can speak in the Bueno, name mira, of the- solo los iraníes pueden hablar por su país. ¿Quién debe gobernarlos o no? Si hay un cambio en el sistema de gobierno, corresponde al pueblo iraní votar por otro sistema o salir a las calles como manifestantes, no como alborotadores, para destruir el país. Cuando uno se opone a la situación económica o al sistema de gobierno, no va y destruye su propio país. Hasta ahora, el Mossad y la CIA han dicho que invirtieron mucho en intentar cambiar el régimen en Irán. Fracasaron. Así que cualquier cambio que venga del exterior solo hace que el sistema de gobierno sea más rígido ante cualquier cambio, porque entienden que hay fuerzas del Mossad o de la CIA detrás. There are Mossad or CIA forces behind it. This is what the CIA did with Mossadegh, the prime minister. Esto es lo que hizo la CIA con Mossadegh, el primer ministro de Irán que fue elegido en 1952. Así que no es algo en lo que los países extranjeros deban intervenir. Los iraníes dirían, sí, estamos bien. E incluso si los líderes no lo están, pueden ser reemplazados, porque el liderazgo en un sistema ideológico no es muy vertical, sino más bien horizontal. Una persona se va, otra la sustituye. Si hay necesidad de liberar al pueblo iraní, como dijo Donald Trump, no es asunto suyo. En realidad, no es asunto de nadie más que de los propios iraníes. Son ellos quienes tienen derecho a elegir su sistema de gobierno. Y no se les puede convencer de lo contrario, porque como vimos en junio de 2025, no se puede lograr eso bombardeando el país. Son un pueblo orgulloso. What to do by bombing the country because they're proud people. And all those who stand with the Y todos aquellos que se alinearon con el gobierno y los que se opusieron a él, tanto dentro como fuera de Irán, se unieron contra Israel en 2025. Fue un movimiento sin precedentes por parte de la población iraní que decía, rechazamos la injerencia externa. Eso no significa que estén contentos. No, no lo están. 47 años de sanciones no han hecho que el pueblo iraní esté satisfecho con la economía. Al contrario, la economía sufre gravemente. Pero si realmente te preocupas por el pueblo iraní, permítele sobrevivir. No intervengas, pero tampoco los sanciones de modo que sufran mientras afirmas traer la solución, cuando en realidad fuiste tú quien creó el problema desde el principio. Así que cuando Aradji dice, no, estamos bien, está desafiando a los estadounidenses y a los israelíes, afirmando que están decididos a contraatacar. we are determined to fight back. This is not the way you negotiate a deal with the Iranians. Esta no es la manera de negociar un acuerdo con los iraníes. La forma de negociar con ellos es sentarse alrededor de la mesa y asegurarse de no ofenderlos, no destruir su orgullo y no humillarlos. No quieres que se sometan a ti. Si tienes preocupaciones, las expresas. Depende de los iraníes asegurarse de que no haya preocupaciones y de que existan elementos y mecanismos verificados, porque no hay confianza por ninguna de las dos partes, que puedan aliviar la situación entre Irán y el resto del mundo. Hasta ahora, desde 1980, con las primeras sanciones de Jimmy Carter, no hemos visto eso. Solo hemos visto al mundo usar el palo contra los iraníes, golpeándolos con cada sanción para obligarlos a someterse. Y los iraníes no se someterán. To submission, and the Iranians will not submit. And that's a big problem. And I think that's where Ese es un gran problema. well, where does this actually Y creo go? que ahí es donde está la cuestión. Bueno, ¿hacia dónde va realmente esto, Elijah? Porque Estados Unidos no puede aceptar que Irán no se someta. Israel, por supuesto, en una línea similar, y quizá con aún más ferocidad debido a su visión estratégica general, que sabemos que es tan importante para ellos, el proyecto del Gran Israel. Así que esa es la gran pregunta. ¿Hacia dónde va esto? Porque sabíamos que esta guerra iba a llegar. No sabemos cuánto va a durar esta ronda, pero sabemos que esta guerra probablemente continuará hasta que un bando pierda y el otro gane. Mucha gente quizá lo vea como un juego de suma cero, y creo que lo has expresado muy bien antes al decir que Irán no necesariamente tiene que ganar.
Pero parece que lo que Irán debe lograr es crear una verdadera disuasión a través de su respuesta, demostrando que el daño y el coste de esto son simplemente demasiado graves. Me gustaría saber algo aquí. I would like to say something here. There are many young people in Iran. Hay muchos jóvenes en Irán, mujeres y hombres, que no vivieron la Revolución Islámica de 1979 y 1980 y que no vieron la guerra entre Irán e Irak. Son jóvenes que quieren que las relaciones con Occidente se establezcan en condiciones de igualdad. Los iraníes, durante la última negociación, eran conscientes de ello. Saben que hay muchos iraníes que desearían tener buenas relaciones con el resto del mundo. Y por eso el gobierno dijo, estamos dispuestos a ofrecer a los estadounidenses, no a los europeos, porque fueron los europeos en 2015. Ahora estamos dispuestos a ofrecer a los estadounidenses contratos por un valor de entre 4 y 5 billones de dólares para invertir en Irán. Están incorporando a Estados Unidos para ayudar a desarrollar el país. To develop the country. This is what they want. They don't want death. Esto es lo que quieren. No dicen muerte a América porque odian el sistema estadounidense. Al contrario, no quieren que el régimen estadounidense les imponga cómo deben vivir. ¿Y por qué se sienten así? Solo porque han visto los ejemplos de Afganistán, Irak, Libia y Siria. En Afganistán, los estadounidenses destruyeron el país y después de 20 años, eliminaron a los talibanes solo para devolvérselo a los talibanes 20 años después. En Irak, incluso hoy, la guerra contra Saddam Hussein en 2003. No porque Saddam Hussein fuera bueno, no, su gobierno fue muy malo para su pueblo, pero dijeron que iban a buscar armas de destrucción masiva. Fue una mentira. Los estadounidenses y los británicos lo admitieron. Pero luego vemos hoy, durante el primer mandato de Donald Trump, que cuando los iraquíes pidieron a los estadounidenses que se marcharan, él dijo que no, porque controla el 90% de los ingresos petroleros del país, que van a la Reserva Federal de Estados Unidos antes de llegar a Irak. Así que los tiene cogidos por el cuello, e Irak no puede ser independiente. Estados espacio para Braystring. Bombardear Irak en Alemania, incluso por tu rostro hay que estar en Inasensuats en Sephelmbit. Así que han visto el ejemplo de cómo los estadounidenses entraron en Siria y ocuparon el noreste del país. Los campos de petróleo y gas en lugares como Gas, Conoco y otras zonas durante años, mientras fingían que luchaban contra el ISIS. Han visto cómo Libia pasó de ser un país muy próspero a quedar destruido. No hay un gobierno estable entre Benghazi y Trípoli, y la situación es totalmente inestable. Así que han visto todo eso, y los iraníes en realidad no quieren eso. Quieren una buena relación con Occidente, pero no quieren que Occidente imponga su agenda y destruya su país por culpa de estos ejemplos. Y los estadounidenses no están utilizando el lenguaje del acercamiento, están utilizando la fuerza, están utilizando el palo. Le están diciendo a los iraníes, o hacéis lo que queremos porque se lo imponen, o vamos a bombardearos, y luego los bombardean. Esto demuestra la falta de comprensión de Occidente sobre la cultura iraní y sobre cómo acercarse a Irán, implicarlo y acercarlo a la comunidad internacional. Durante años, el mundo ha tratado a Irán como a un enemigo solo porque los estadounidenses siguen imponiendo sanciones y quieren controlar el petróleo. Pero los iraníes están dispuestos a vender petróleo a los estadounidenses y a permitir que las empresas estadounidenses vengan y desarrollen la energía iraní, solo que no bajo las condiciones estadounidenses. Y no si el dinero del petróleo se envía a la Reserva Federal de Estados Unidos, como en Irak, sino que se destine a la propia prosperidad de Irán. Este es el problema entre Irán y Estados Unidos. Ahora los estadounidenses están librando una guerra en nombre de Israel, lo que significa que están dispuestos a sacrificar a ciudadanos estadounidenses en beneficio de otra parte, una parte extranjera como Israel,
solo porque Israel quiere ser la única potencia en Oriente Medio y quiere usar el bastón de los estadounidenses para lograrlo. Por eso esta guerra no va a ninguna parte. La base de esta guerra es errónea, y si se detenga, eso no significa que está resuelto. Al contrario, el problema sigue existiendo. On the contrary, the problem remains. Elijah, it was great being with you. I have to use another Elijah, platform ha sido un placer estar contigo. Vamos a tener que usar otra plataforma para el profesor Marandi, así que lo haré ahora y lo traeré aquí. Pero quiero asegurarme de que todo el mundo sepa que visite tu página web en la descripción del video antes de que nos vayamos. Y sin duda, estaremos en contacto en un futuro próximo a medida que las cosas se desarrollen. Muchas gracias de nuevo, Elijah. Aprecio mucho que hayas dedicado tu tiempo. Un placer. Gracias por invitarme. Sí, por supuesto. Ha sido estupendo. Muy bien, todo el mundo, permaneced atentos. Vamos a conectar con el profesor Marandi. Voy a admitirlo en el Zoom para poder empezar a compartir la pantalla. Le saludaré ahora cuando entre. Veamos cómo va. Así es como vamos a conectar con nuestro querido amigo del programa, el profesor Mohammad Marandi. Quiero asegurarme de que mi vista propia esté desactivada. Y si puede oírme, profesor Marandi. ¿Puede oírme? Voy a compartir la pantalla ahora, a ver qué tal. Aún no le veo. Profesor Marandi, está ahí. Ahí está. There he is. ¿Puedes verme? Yes, I can. But for some reason, Sí you're not puedo, showing up. pero por alguna razón no apareces aquí. No sé qué está pasando. Sigue diciendo que estás en modo imagen dentro de imagen. Es muy extraño. No sé qué ocurre con la imagen, pero veamos si se arregla solo. Ahí está. Muy bien, profesor Marandi, por fin funciona. ¿Cómo está, señor? There we go. All right, Mr. Marandi. It's finally working. How are you doing, sir? Estoy bien, gracias. ¿Cómo estás, Danny? Things could definitely. Bueno, las cosas podrían ser mucho mejores, sin duda. Sé que este es un momento muy difícil para ti y para tu país, y por supuesto, un momento muy vergonzoso para mí y para mi propio país. Así que, profesor Marandi, quizá podría darnos sus primeras impresiones sobre lo que está ocurriendo y cómo lo está viviendo allí sobre el terreno. There on the ground. Bueno, ante todo, no es vergonzoso para ti ni para nadie que se haya opuesto a las políticas de este régimen extremista que está en el poder. Quienes lo apoyan y quienes guardan silencio son indiferentes, son los que tienen la responsabilidad, pero han sido responsables desde hace mucho tiempo. Perdona, acabo de romper el ayuno y no he estado siguiendo las noticias por un tiempo, pero la situación es la que cabría esperar. Mucha gente está abandonando la ciudad. Estoy en Teherán. Permaneceré en Teherán hasta que termine la guerra o hasta que me convierta en objetivo. Pero el gobierno ha pedido a quienes puedan marcharse que lo hagan, porque tanto Estados Unidos como el régimen israelí están atacando a civiles. Estoy seguro de que has oído que esta mañana atacaron una escuela primaria, asesinando a 63 niñas. También asesinaron a otros escolares en distintos lugares. Bombardearon una escuela en Teherán. Afortunadamente solo hubo heridos. Así que las escuelas están cerradas. Las universidades también han sido cerradas. Probablemente empiecen a trabajar en línea dentro de un par de días, igual que durante la anterior guerra de 12 días, cuando el régimen israelí y Estados Unidos, como esta vez, conspiraban en secreto contra Irán mientras Estados Unidos negociaba. Esta vez, por supuesto, Irán estaba mucho mejor preparado. Esperábamos algo así. En realidad, anoche estaba hablando con unos amigos y casi todos pensamos que la probabilidad de que atacaran mientras el ministro de Asuntos Exteriores de Omán estaba en Washington era muy alta. Así que aquí estamos. Los iraníes, por supuesto, después del asalto inicial, han estado contraatacando objetivos estadounidenses en la región del Golfo Pérsico y también han estado atacando al régimen israelí. Disculpa, los aliados de Irán se están preparando. Hemos visto declaraciones desde Irak y Yemen, así que tendremos que ver cómo evoluciona la situación.
Pero la catástrofe en la escuela primaria para niñas. Escribí algunos tweets sobre ello, y en uno o dos de ellos dije que la clase Epstein tiene un interés particular en las niñas. The Epstein class, they have a particular interest in girls. Sí, sí, quiero decir, ese es un punto muy bueno. Y gracias por corregirme, profesor Marandi, respecto a eso. Sí, no, tenemos que hacer esa distinción entre el pueblo de Estados Unidos y lo que Estados Unidos está haciendo en el extranjero, en Irán, en este momento, porque esta es una empresa muy impopular. Apenas un 20% de la gente, según muchas encuestas, dice que la apoya. Y ahora la administración Trump lo está haciendo de todos modos. Quería conocer su reacción. Usted dijo que Irán ha estado contraatacando. Ya sabe, altos funcionarios iraníes están diciendo que están preparados para resistir durante años. Me pregunto cuál ha sido su reacción ante la respuesta iraní. Es mucho más rápida que durante la guerra de 12 días, cuando hubo el ataque sorpresa. ¿Cuál ha sido su reacción ante esto, dado el lugar en el que se encuentra? Well, first of all, there hasn't been. It wasn't. Bueno, ante todo, no fue una gran sorpresa, y muy pocas personas murieron en la oleada inicial. Así que, obviamente, el país estaba mucho más preparado que la vez anterior, preparándose para la guerra. Y el hecho de que los ataques de asesinato del régimen de Trump y su régimen aliado de Netanyahu fracasaran, creo que es la razón principal por la que los iraníes respondieron de inmediato, y lo han estado haciendo con bastante fuerza. Por supuesto, los iraníes están en esto a largo plazo, así que van a realizar ataques medidos. Tienen que hacer muchos cálculos matemáticos cuando lanzan misiles, cómo atravesar las defensas aéreas, cómo obligar al enemigo a usar sus defensas aéreas. To use the enemy to use its air defenses, and we've already been told by an Iranian. Y ya nos ha dicho un general iraní que las Fuerzas Armadas están utilizando ahora mismo solo sus misiles muy antiguos y que los misiles más nuevos se emplearán más adelante y tendrán un impacto mucho más devastador. En este momento están usando misiles antiguos por razones obvias, tanto porque ahora es el momento de utilizarlos, como porque así pueden averiguar cómo funcionan las defensas aéreas y obligar al enemigo a usar sus interceptores a un coste muy bajo. Y luego, por supuesto, muchos de los misiles, como ya hemos visto, están logrando atravesar. Cuando las defensas aéreas se agoten, como ocurrirá en no demasiado tiempo, entonces Irán empezará a devastar al enemigo de una manera muy dolorosa. In a very painful way. Sí, no. Quiero decir, parece que eso es exactamente lo que está ocurriendo, profesor Marandi. ¿Qué le pareció el anuncio de Donald Trump después de los hechos, después de que esto ocurriera? Hizo muchas afirmaciones muy grandilocuentes. Habló de que se trataba de una operación esencialmente para proteger al pueblo estadounidense del gobierno iraní, o lo que siempre llaman el régimen, y de que hay todos estos objetivos que Estados Unidos quiere lograr. Entre ellos, eliminar la marina, eliminar el sistema de misiles, la energía nuclear o el enriquecimiento nuclear, todo eso. En esencia, eliminarlo todo, profesor Marandi. ¿Cuál es su reacción ante esto? Y le resulta muy convincente. Porque para muchos estadounidenses, esta fue una guerra que incluso Político tuvo que reconocer que no estaba muy bien justificada desde el principio. Well, first of all, I didn't even bother to watch it. I just read Bueno, para empezar, ni siquiera me molesté en verlo. Solo leí un resumen, apenas unas líneas. Esta es la persona que durante la guerra de 12 días exigió la rendición absoluta de Irán. ¿Qué pasó después de esos 12 días? Fue el régimen de Netanyahu el que estaba suplicando a Trump que les consiguiera un alto el fuego. Y desde el día 8 o 9 hasta el 12, el régimen israelí estaba en serios problemas. Entonces, ¿qué pasó con esa rendición? No tomaría en serio nada de lo que diga Trump. Por supuesto, Trump no es diferente de un neoconservador. Quienes creyeron que era distinto fueron ingenuos. Y ya lo hemos visto desenmascararse con los archivos de Epstein. We've already seen him expose himself over the Epstein files, and he's shown himself to be
very much a part of the Epstein. y ha demostrado ser muy parte de la clase Epstein. Todo el régimen está subordinado a esa clase. Puedes disparar a mujeres en la cara, mujeres blancas, rubias, y a hombres blancos por la espalda que son enfermeros de veteranos, y salir impune. Así que ese 20% del que hablas, ese es el tipo de gente que apoya a Trump, a pesar de los archivos de Epstein, a pesar del escándalo, a pesar de todas las mentiras que hemos visto en los últimos meses. Las guerras interminables, por supuesto, han continuado. No hay diferencia entre Trump y George Bush. No hay diferencia entre Trump y cualquier otro sionista, neoconservador o miembro de la clase Epstein. Member of the Epstein class. They're all the same. Son todos iguales. Irán, por supuesto, no representa ninguna amenaza para el pueblo estadounidense. Nunca lo ha hecho. Y vimos como Witkoff, otro sionista, mentía la semana pasada diciendo que Irán está a punto de construir un arma nuclear. Hace solo 8 meses, Trump dijo que el programa nuclear de Irán había sido destruido. Así que en 8 meses, Irán puede construir un arma nuclear a partir de un programa destruido. Ese programa era, por cierto, completamente pacífico y estaba bajo la supervisión o el control del Organismo Internacional de Energía Atómica. Todos los activos que el régimen estadounidense y el régimen de Netanyahu destruyeron estaban supervisados por ese organismo internacional. Y luego, por supuesto, vimos la escandalosa afirmación de que Irán está construyendo misiles capaces de alcanzar Estados Unidos. Todo esto es material de 2003, las mismas mentiras. Pero la diferencia es que Irán no es Irak, y el eje de resistencia es una fuerza muy, muy poderosa. La dedicación del pueblo iraní y de las Fuerzas Armadas iraníes no se parece a la de las Fuerzas Armadas iraquíes bajo Saddam. Los iraníes están unidos, y veremos en los próximos días en qué punto están las cosas y quién al final tendrá que dar marcha atrás. Pero esto va a tener un precio muy alto para el mundo, y cuando los mercados abran el lunes, creo que veremos el comienzo de eso. Sí, sí, sí. Son puntos excelentes, profesor Marandi. ¿Y qué opina usted de... Bueno, estaba conversando con Elijah Magnier hace un rato, y ambos comentamos que esta es, en muchos sentidos, una respuesta histórica por parte de Irán. Porque Irán reaccionó con rapidez. Quiero decir, cuando hablamos de los ataques que iniciaron Israel y Estados Unidos, no sé exactamente cuál fue el momento, pero no pasaron más de un par de horas antes de que viéramos la respuesta iraní. Y ahora esa respuesta está alcanzando bases estadounidenses, profesor Marandi. En muchos sentidos, es algo histórico. ¿Cuál ha sido su reacción ante esto? Porque no creo que Estados Unidos haya experimentado nunca algo de esta magnitud, de este nivel. Y estamos escuchando que esto es solo el comienzo. Creo que todo el mundo debería haberlo esperado. Esto es algo sobre lo advirtiendo desde el principio, que las capacidades de Irán son enormes. Irán lleva preparándose para un ataque estadounidense al menos 2 décadas y media, desde que Estados Unidos invadió Afganistán y luego contempló invadir Irak, cuando Irán fue declarado parte del eje del mal. Y después, cuando Bush y más tarde Obama empezaron a decir que todas las opciones estaban sobre la mesa, Irán ha estado preparándose desde entonces. La mayoría de las capacidades militares de Irán no están dirigidas contra el régimen israelí. Eso es un asunto secundario para Irán. Los recursos de Irán están dirigidos contra Estados Unidos. Están dirigidos hacia el Golfo Pérsico y el Océano Índico. ¿Por qué? Porque esa siempre ha sido la amenaza. Así que tienen innumerables bases militares subterráneas, drones, misiles de corto alcance y misiles de medio alcance que son muy fácilmente maniobrables. No necesitan ser transportados con vehículos pesados. Estados Unidos ha cometido un error extraordinario. Y por supuesto el Golfo Pérsico es, probablemente, el lugar más sensible del planeta, porque el 20% del petróleo mundial proviene del propio Golfo Pérsico. Y luego desde Asia Occidental y el Cáucaso se produce y exporta aproximadamente el 25% del petróleo mundial.
Y por supuesto también está el gas natural. Así que Irán ha estado preparado. Ha sido preparado durante mucho tiempo, y ni siquiera la gente en la calle se dejó engañar. Siempre que tú y yo teníamos una conversación o en otros programas, yo decía que los iraníes estaban negociando por dos razones. Una, en el caso altamente improbable de que Estados Unidos actuara con sensatez y realmente quisiera un acuerdo, los iraníes estaban preparados para ello. Pero la razón principal, la número uno, es que el pueblo iraní, la comunidad internacional, vieran que Irán intentó resolver esta crisis. Y Estados Unidos hizo exactamente lo mismo que hizo durante la Guerra de 12 días, o justo antes de la Guerra de 12 días. Estaba negociando sin buena fe, como un acto de engaño. Pero esta vez nadie fue engañado. La última vez ni siquiera estoy seguro de que podamos decir que Irán fue engañado. Creo que lo que Irán no esperaba era un ataque contra altos mandos, académicos y científicos en Teherán y otras ciudades. No esperaban que se atacaran bloques de apartamentos y se matara a todos los que estaban en el edificio solo para eliminar a una persona. Pero esta vez, los iraníes estaban completamente preparados. Y como dije, incluso mis amigos y yo, cuando hablábamos anoche mientras el ministro de Asuntos Exteriores de Omán iba a Washington, todos decíamos que las probabilidades de un ataque estadounidense eran altas, porque Estados Unidos es un régimen deshonrado y fuera de control. Sí, profesor Marandi, cuando lo vi, en realidad, no sabía a qué hora iba a ocurrir. No sabía exactamente cuándo iba a pasar, pero todo el mundo me decía, este fin de semana. Y yo pensaba, quizá, claro, se puede ver todo lo que está escrito en la pared. Pero cuando el negociador omaní salió en los medios de comunicación y básicamente dijo que un acuerdo estaba cerca, cuando dijo eso pensé, esto suena casi como una súplica. Y eso para mí me hizo pensar que el ataque era inminente. Sí, y además es interesante que llevaran a cabo estos ataques justo cuando los niños llegaban a la escuela por la mañana. Y por supuesto, como dije, hubo una gran masacre en la ciudad de Minov. Hasta ahora, 63 niños han sido asesinados junto con sus profesores en una escuela primaria de niñas. Pero así son las cosas, así es Estados Unidos. Esa es la clase Epstein. Así son estos sionistas y estos neoconservadores. Son bárbaros. Recuerda que ya tienen 2 altos el fuego en Líbano y en Gaza. Cada día están asesinando a ciudadanos libaneses. En Gaza, cada día están matando a varios palestinos. Los medios occidentales miran hacia otro lado. ¿Por qué? Porque los medios occidentales están en manos y bajo el control de la clase Epstein. Así que nadie en Irán creyó jamás que Trump fuera digno de confianza, ni que el régimen de Washington lo fuera de ninguna manera. Nadie en Irán esperaba que los europeos adoptaran una postura de principios. Irán esperaba que los europeos se pusieran del lado de la agresión, el asesinato y el terror, porque así son. Igual que durante la guerra anterior, esa fue exactamente la posición que adoptaron Australia, los europeos y los canadienses. Matar gente les parece bien. La hipocresía ha desaparecido por completo. Y en nuestra región, el régimen de Erdogan ha estado permitiendo que los aviones AWACS de la OTAN vuelen y recojan información de inteligencia desde Irán. Estados Unidos está utilizando su base en Turquía, descarado, absolutamente descarado, mientras sigue suministrando al régimen israelí petróleo barato procedente de Bakú. Los regímenes del Golfo Pérsico, como ves, saben que la base estadounidense está allí. Han estado conspirando contra Irán todo este tiempo y ahora se quejan de que Irán les está devolviendo el golpe. Son parte del problema. Sin esas dictaduras familiares en el Golfo Pérsico, no habría ningún ataque contra Irán. El régimen jordano, todos están profundamente implicados en esto. Ahora mismo, no sé si lo has oído, pero ha habido una explosión. No sé si puedes oírla.
I don't know if you can hear it. Yes. Sí, And so that's how things are. Y así están las cosas. Esta es la situación con la que estamos lidiando. Estamos tratando con Irán, cuyo pecado es ser independiente, apoyar al pueblo palestino, y nadie más lo hace, salvo el eje de la resistencia. Nadie lo hace. Es todo falso. Qatar, falso. Turquía bajo Erdogan, falso. Todos forman parte del campo estadounidense. Puede que no les gusten los emiratíes y que los emiratíes no los soporten, pero son todos iguales. Y los iraníes se oponen al genocidio en Gaza. Se oponen a la política estadounidense en Cuba y América Latina. Esos son los pecados de Irán. Y por eso sancionan al país, lo estrangulan. Los periodistas occidentales eso no es lo que dicen. No hablan del estrangulamiento, no hablan del terrorismo. Intentan demonizar a Irán para allanar el camino a este tipo de atrocidades. Incluso aquellos que fingen ser antiguerra están con los regímenes occidentales, con los de los medios de comunicación dominantes. Dicen, bueno, como te decía antes, Maduro es malvado, pero no deberíamos actuar, no deberíamos atacar. Estas personas son tan malvadas como los neoconservadores. Los verdaderamente malvados son los estadounidenses que envían terroristas a Irán. El régimen israelí que envía terroristas a Irán, que estrangula al pueblo iraní, mujeres y niños mediante sanciones y ahora bombardea escuelas primarias en Irán. Esos son los malvados, no el gobierno iraní. El gobierno iraní, el Estado, el liderazgo en Irán, moralmente hablando, está infinitamente por encima de toda la clase obscena que gobierna Occidente. Y están luchando para defender el país, y están luchando para defender la dignidad y el honor del pueblo palestino. El eje de la resistencia, desde hace 2 años o más, ha estado haciendo sacrificios, ya sea en Líbano, en Yemen o en Irán, con el fin de detener el genocidio. ¿Y qué oímos del otro lado? Oímos al embajador de Estados Unidos en la Palestina ocupada decir que si se apoderan de toda la región, no pasa nada. Esa es la política no oficial de Estados Unidos. Esa es la política no oficial de Occidente. No tengáis ninguna duda. Esa es su política no oficial. Como siempre he dicho, la solución de los 2 estados de la que ellos y Occidente, especialmente los europeos, llevan décadas hablando, siempre fue una mentira. Siempre tuvo como objetivo ganar tiempo para que el régimen israelí colonizara Cisjordania. Siempre fue una mentira. Así que esto es, ya sabéis, pura deshonestidad de principio a fin, de arriba abajo. Sí, bueno, hablando de honestidad, deshonestidad, hipocresía. Ya sabe, hay informes, profesor Marandi. Hay tal torbellino de guerra psicológica, información y desinformación circulando. Ahora, informes de medios israelíes dicen que hay indicios crecientes de que el ayatolá Ali Khamenei ha sido asesinado. Irán lo ha negado. El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, acaba de aparecer en NBC News diciendo que todos están bien y que, de hecho, todos los principales comandantes de la Guardia Revolucionaria que Estados Unidos e Israel estaban atacando están bien. ¿Qué opina de estos informes? Vamos a escuchar mucha desinformación en las próximas horas, días y quizás semanas. Creo que la gente debería ignorar los medios tradicionales occidentales y recurrir en su lugar a los medios alternativos. En mi propia cuenta de Twitter, las personas a las que sigo son las mismas que recomendaría que siguieran tus espectadores, tú incluido. Como dije, no hay diferencia entre los medios dominantes occidentales, ya sea The Guardian o Fox News, todos son iguales. Uno puede ser más estridente y otro menos, pero todos pertenecen al mismo imperio. Todos son deshonestos. Y creo que después de Gaza eso debería quedar claro para todos. Así que cuando demonizan a Irán y fingen que Irán está disparando contra manifestantes pacíficos y todo eso, esas mentiras, si alguien sigue creyéndolo después de Gaza, es porque simplemente quiere mantener los ojos cerrados. En los próximos días, quienes estén políticamente conscientes deberían ignorar a los medios occidentales. Occidente fracasará.
Estados Unidos fracasará en esta guerra. El régimen israelí fracasará en esta guerra. Resultará ser un gran error. El eje de resistencia permanecerá intacto y fuerte y será un paso adelante en la liberación del pueblo palestino. Ahora volvamos al problema. El problema es que la clase Epstein dice que Israel debería gobernar la región, mientras que los iraníes dicen que Palestina debería tener igualdad de derechos para judíos, cristianos y musulmanes, de modo que puedan vivir pacíficamente unos junto a otros. Esta es la postura que los medios y los centros de pensamiento occidentales consideran escandalosa e inaceptable, pero también es la postura que los iraníes consideran todo lo contrario. Así que, averigua quién es moral y quién es inmoral. Sí, y profesor Marandi, quería conocer su reacción. Verá, acabo de pensar en esto. Irán ha vinculado su respuesta, su represalia contra Estados Unidos e Israel, al 7 de octubre. Dijo que iba a ser una guerra regional. Y creo, y usted conoce el idioma, que la operación se llama en inglés algo así como el fin del diluvio. Me pregunto si podría comentar al respecto, porque tiene una gran relevancia histórica. No se llama simplemente Operación Promesa Verdadera 4, aunque mucha gente la esté llamando así en las redes sociales. Así que hable de esto y de la parte regional de la guerra, en el lado del eje de la resistencia, porque hemos visto a Yemen entrar en la contienda en Saada, y hay informes de que en algún momento, si llega el caso, Hezbollah podría unirse. Pero también sabemos que Irak ha sido activado en cierta medida. Entonces, ¿cuál es su reacción ante esto? Y la importancia de que Irán haya elegido esa denominación concreta de respuesta. No sé si esta etiqueta o este nombre se han elegido realmente. He oído True Promise 4, pero no he oído el otro. No digo que no sea cierto, simplemente no lo he oído. Ya sabes, he estado muy ocupado estos días y hay algunas cosas que no he cubierto adecuadamente. Así que lo siento si no puedo darte una respuesta más precisa. Como he dicho, he visto cuentas y medios iraníes en redes sociales referirse a ello como True Promise 4. Ni siquiera sé si ese es el nombre oficial, pero es lo que he visto en las redes sociales. Lo importante es que el régimen de Trump fracase y que el imperio fracase, reconociendo que hay un país en este planeta que no se deja intimidar por Estados Unidos, que no se arrodillará, y esa es la República Islámica de Irán. Las amenazas directas que hemos visto en los últimos años, especialmente en los últimos meses y particularmente en las últimas semanas, no generaron ningún miedo entre el liderazgo iraní. La gente no vive con miedo ahora. Nosotros tenemos la razón, y ellos son criminales y malvados. Estos ellos defendiendo de un régimen rebelde que está siendo más rebelde que nunca. Y estamos solos en esta lucha, salvo por el eje de la resistencia. Toda la región forma básicamente parte de Estados Unidos. Es una constelación dirigida por Estados Unidos. Algunos fingen apoyar al pueblo palestino, pero en realidad ninguno lo hace. El hecho de que las bases estadounidenses estén activas, mientras hablamos, están llenas de soldados norteamericanos y podemos ver los misiles tierra-aire que disparan, deja claro de qué lado están. Así que esta no será una guerra fácil. Ver las imágenes de las muertas, creo, basta para que reconozcamos que habrá mucha gente que morirá en los próximos días y quizás semanas. El régimen de Washington es completamente inmoral y el régimen israelí es igual. Los periodistas occidentales, básicamente los medios tradicionales, son soldados rasos del imperio, así que no esperamos que digan la verdad. Las cosas van a ir cuesta abajo para Estados Unidos y para su aliado en la región, y creo que eso va a aumentar la presión sobre Trump. Creo que este es el fin del régimen de Trump. De una forma u otra, este va a ser el final de su presidencia. No digo que vaya a ser destituido del poder pronto, pero creo que esto marca el final de la presidencia.
Professor Marandi, Bueno, profesor Marandi, dijimos antes que esta es una empresa enormemente impopular, que ninguna encuesta muestra algo que se acerque a una mayoría de personas en Estados Unidos que la apoye. Pero incluso los medios de comunicación occidentales tradicionales han tenido que, bueno, tengo que decirlo, mostrarse muy tibios. The New York Times, por ejemplo, escribió un editorial completo sobre cómo Donald Trump estaba siendo irresponsable y que hay formas más responsables de hacer la guerra. No sé si eso se supone que es una justificación o el tipo de camino que están sugiriendo. Por favor, por favor. Si pudiera añadir un par de cosas. En primer lugar, el New York Times y los demás medios son completamente hipócritas, porque también han estado fomentando un ataque contra Irán. Creo que lo que querían era tener un ataque, pero también atacar a Trump para poder tenerlo todo, porque forman parte del mismo régimen político. Les gustaría aprovechar esto como una oportunidad para atacar a Trump. Por lo demás, hemos visto muchos artículos en el New York Times que hablan de derrocar a Irán, de atacar a Irán. Así que no es que sean diferentes. Y la premisa en cualquier caso es que Irán es malvado y Estados Unidos es bueno, cuando en realidad es al contrario. Y el New York Times, junto con Fox News y todos los demás, refuerzan la narrativa. La única diferencia que debaten es si se trata de una buena o mala política, no si nosotros somos los buenos y ellos los malos. El New York Times, por supuesto, ha estado detrás del genocidio todo este tiempo. Nadie debería pensar que aquí se está adoptando una posición moral. Quieren socavar a Trump por sus propias rivalidades dentro del círculo de Epstein. Además de eso, creo que la impopularidad de la guerra en realidad me recuerda, cuando dijiste, me vino a la mente el cover, el general Soleimani, porque una vez llamó a Trump un jugador. Creo que quizá Trump sabe lo mal que están las cosas para él en Estados Unidos, lo impopular que se está volviendo y cómo probablemente todo empeorará mucho más sin una guerra. Así que hizo una gran apuesta. Pensó que si ganaba esta guerra, si aplastaba al pueblo iraní, si masacraba a la gente pero conseguía lo que quería, cosa que no logrará, eso podría cambiar las cosas. Así que está apostando por algún tipo de victoria. Así lo veo yo. Y por supuesto, me gustaría añadir que el general Soleimani también dijo que somos la nación del Imam Hussein y que no vamos a dejarnos intimidar por el régimen de Washington. Sí, sí. Y ya sabe, profesor Marandi, tenemos gente en el público que quiere hacerle preguntas. Todos quieren conocer su opinión sobre cuál podría ser el siguiente paso de Irán en cuanto a esta represalia. Ha habido informes de que un buque de apoyo de la Marina estadounidense ya ha sufrido graves daños por la respuesta de Irán. Y como sabe, el ayatolá Ali Khamenei dijo que atacar un portaaviones podría estar sobre la mesa. ¿Cree que eso podría ser posible, especialmente si esto se prolonga, con Israel diciendo que al menos durará 4 días? No creo que podamos creer nada de lo que digan Estados Unidos o Israel. Trump hablaba de que sería una operación a más largo plazo, no solo algo puntual de 1 o 2 días. Así que, ¿cuál es su opinión al respecto? Your thoughts on this? Bueno, como dije, Irán tiene mucho bajo la manga y creo que veremos más de eso en los próximos días. Los iraníes aún no están mostrando todas sus capacidades. Lo que estamos viendo ahora son ataques con misiles de medio y largo alcance, drones que tienen todos entre 10 y 15 años. Pero en las próximas horas y días, creo que veremos a Irán revelar mayores capacidades. Una vez más, Estados Unidos y el régimen israelí continuarán con su matanza, no ganan y forgeru. Sé que tienes una agenda muy apretada, así que quizá podamos ir terminando pronto. Solo unas últimas preguntas. Una, ¿qué opinas de que, como mencionaste,
En la región, todos estos estados del Golfo, estas monarquías árabes, etc., que albergan bases estadounidenses, han estado hablando con doble discurso en cuanto a no permitir un ataque. Bueno, ahora creo que Arabia Saudí ha dicho que va a colaborar plenamente con Estados Unidos contra Irán. Ha habido informes de que las bases estadounidenses en Arabia Saudí han sido atacadas. ¿Qué opinas de este acontecimiento? Y quizá también puedas hablar un poco más sobre el panorama regional en general. Hablamos de la resistencia del ISIS, de estos estados clientes de Estados Unidos e Israel, pero esto va a tener repercusiones globales. Así que quizá podamos cerrar con esos dos puntos. Bueno, Arabia Saudí y los Emiratos son plenamente cómplices, al igual que los demás. Estados Unidos está utilizando a Arabia Saudí para atacar a Irán. Muchos de sus aviones están basados allí. Así que el régimen saudí no tiene nada de lo que quejarse. Si se ven envueltos en un conflicto con Irán, sin duda perderán. No fueron capaces de librar una guerra a pesar del pleno apoyo de Occidente. Ni siquiera pudieron derrotar a Ansar Allah. Y al final, cuando Ansar Allah empezó a destruir sus activos petroleros, aceptaron un alto el fuego. Todos lo recordamos. Así que ninguna de estas dictaduras familiares del Golfo Pérsico es intrínsecamente estable o poderosa. Lo más inteligente que podrían hacer sería decirles a los estadounidenses que se marchen. Cuando se están utilizando sus bases, y los cazas están volando, y los aviones que transportan combustible para esos cazas despegan de esas bases, no están en posición de quejarse de nada de lo que haga Irán. Irán seguirá atacando mientras se sienta amenazado y atacará donde considere necesario. Todos los intereses estadounidenses en la región son objetivos legítimos, absolutamente todos. Así es como lo ven los iraníes, y así es como van a actuar. Los días venideros serán oscuros y muchas personas inocentes morirán, pero los iraníes se asegurarán de llevar esto hasta el final. Aquellos en Occidente que han estado apoyando políticas anti-iraníes deberían mirar a esas niñas que fueron masacradas en su escuela primaria y reflexionar sobre su comportamiento. Sí, sí. Y por último, profesor Marandi, creo que este es el punto. Todo cierra el círculo. Tenemos estos crímenes de guerra absolutamente atroces y genocidas. Todo está conectado con lo que está ocurriendo y lo que ha estado ocurriendo con los palestinos. Ahora, con esta guerra contra Irán, vemos que las víctimas están esencialmente vinculadas, si no son reflejos unas de otras. Y luego, por supuesto, está esta explosión mayor que podría derivarse de la guerra, de la que todos los medios de comunicación occidentales convencionales, y, en realidad, todos los economistas e inversores, dicen que tendrá un fuerte impacto global en la situación económica. ¿Cuáles son sus reflexiones finales sobre esto antes de concluir? Oh sí, la situación económica global es terrible. Ya está muy mal y va cuesta abajo, todos lo sabemos. Pero esto va a empeorar las cosas mucho más. Dependiendo del comportamiento del régimen en Washington y de su compinche en Tel Aviv, las cosas podrían ponerse mucho peor. Los iraníes no tendrán ninguna dificultad en cerrar el estrecho de Hormuz y tampoco tendrán dificultad en destruir petroleros, instalaciones petrolíferas y plantas de gas. Eso significaría que, incluso si la guerra termina y el estrecho de Hormuz se reabre, pasarán años antes de volver a la situación anterior. Así que los estadounidenses deberían pensárselo 2 veces sobre el régimen en Washington, sobre su necedad, dejando a un lado su inmoralidad. Pero cuando las cosas vayan cuesta abajo, incluso los partidarios de MAGA, que son totalmente inmorales y apoyan a Trump a pesar de Epstein y de todo lo demás, aun ellos, cuando la economía se derrumbe, where's that Greg for yielding? Sí. Bueno, todos, quiero asegurarme. Espero que todos podáis dar las gracias al profesor Marandi. Quiero decir, está haciendo algo increíblemente valiente, además de dedicar tanto de su tiempo
especialmente durante el Ramadán. Todos deberían recordar que Estados Unidos e Israel atacaron Irán ayer, durante el Ramadán, y que también lo hicieron, como dijo el profesor Marandi, durante el horario escolar, literalmente apuntando a las escuelas. Así que esto es absolutamente, quiero decir, estamos viendo cómo la máscara, si es que alguna vez existió, se arranca por completo. Y profesor Marandi, quiero darle muchísimas gracias por acompañarme hoy, especialmente en este momento. Y por supuesto, estoy seguro de que hablo en nombre de todos cuando digo que esperamos que siga salvo y que apreciamos todo lo que hace. Thank you, Danny, and I thank all of your viewers. Gracias, Dani. Y agradezco a todos tus espectadores, y espero que todos hagan lo que hay que hacer. He defendido que en todo el mundo, las personas políticamente activas deberían boicotear todo lo que sea estadounidense, israelí y, por supuesto, también occidental en la medida de lo posible. La gente debería protestar donde pueda, y con suerte veremos tiempos mejores por delante. Muchos morirán, pero para quienes sobrevivan a esta guerra, creo que las cosas serán mucho más difíciles para el imperio. Y eso es algo bueno para la humanidad. En efecto. Bueno, todos, volveré en 3 horas con nuestros amigos comunes, Rachel Blevins y Keyo No, algo que ya habíamos planeado antes de esta guerra de agresión absolutamente criminal contra Irán. Así que uníos a nosotros en unas 3 horas, a las 2 p.m., hora del este. Ya podéis encontrarlo en la página. Dadle al botón de me gusta antes de iros, para que la conversación del profesor Marandi conmigo, así como la de Alicia Magnier, se impulse en el algoritmo. Vamos a marchar todos. Nos vemos en un par de horas. Bye bye.